Dios los bendiga a todos. Amén. Amén, así sea. Amén. Damos siempre gracias a Dios porque perseveramos en la carrera que tenemos por delante. Y cuando habla la palabra de carrera, habla de correr, no está hablando de caminar o ir con calma, puedes ir tu caminata cristiana, no te apresures, no, dice, corramos, dice, o sea, no involucra otro término, otro verbo que pone aquello, ¿sí? Corramos, dice, con paciencia. Vámonos a Hebreos un poquito, ¿sí? Para introducir a lo que estamos ya entrando prácticamente casi ya finalizando, podríamos decir así, parte de lo que es el libro de Apocalipsis, donde nos muestra exclusivamente las características de ese día, estamos hablando del día del Señor. Y en Hebreos capítulo 11, estaba leyendo esta semana, y había un versículo que llamó mi atención, el versículo 39 del capítulo 11. Usted sabe que la carta a los hebreos, sí, bueno, escrita para personas que estaban ya decayendo en su fe, sí, ya estaban como abandonando la carrera, por muchas cosas, sí, por el pecado que realmente tenía tanta influencia en la vida de los mismos creyentes, sí. Entonces esta carta es escrita para que el creyente siga realmente corriendo la carrera que uno tiene por delante. El capítulo 11 habla específicamente de algunos personajes, ¿no? Grandes héroes de la fe, ¿sí? Conocidos, reconocidos en la palabra del Señor, y aún también menciona algunos que ni siquiera se los menciona, que fueron realmente atribulados, angustiados, dice, acesados, no muertos, dice. Pero el fin de todo esto, la esencia de este capítulo era, sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Sin fe no puedes correr una carrera, sin fe no puedes correr la carrera. El versículo 39 dice así, y todos estos, dice, cuando habla de esto, y todos estos, usted tiene que entender todos los que están atrás de este versículo, ¿no es cierto? Y en el capítulo 11 da algunos, no todos, ¿sí? Algunos personajes de los cuales habla, y dice, y todos estos, aunque alcanzaron, dice, buen testimonio mediante la fe, dice, no recibieron lo prometido, dice. Y uno se implica y dice, no recibieron lo prometido. Es que el Señor no te promete muchas veces hacerte feliz en esta tierra. El Señor no te promete prosperidad, no te promete arreglar tus conflictos, no te promete tantas cosas que a veces uno viene a buscar a la iglesia, ¿sí? Pero sin embargo la palabra dice, aunque estos alcanzaron buen testimonio por la fe, o sea, de que realmente se aferraron al Señor, ¿sí? Los galardones, el regocijo, el verdadero gozo, todo lo que el Señor ha prometido, ¿sí? Lo iban a tener allá en la eternidad. De eso está hablando, ¿sí? A veces nosotros esperamos en esta tierra, ¿sí? Tener realmente las promesas que Dios muestra, ¿no es cierto? Pero sin embargo, la mayoría de los verdaderos cristianos van a recibir lo prometido por el Señor allá en la eternidad. Esa es la esperanza, ¿o no es así? Esa es la esperanza. Entonces tenemos que entender que este pasaje, cuando está hablando de ese momento en el cual esta mañana vamos a desmenuzar el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando todo ya está acabado. Usted imagínese, el anterior domingo habíamos visto que Babilonia había caído, ¿sí? Las dos Babilonias podríamos decir así, ¿no? Lo místico, o sea, lo religioso ha caído, lo económico, político ha caído, o sea, todos los eventos de la tribulación y la gran tribulación han terminado. Imagínense cómo va a quedar la tierra en ese momento. Hemos visto, el gozo ya no hay, regocijo no hay nada por el cual uno pueda sonreír en ese tiempo o gozarse en ese tiempo, porque todo ha caído, la economía cayó, la religión cayó, todo cayó, y en medio de esas tinieblas, en medio de ese escenario, podríamos decir así, que el mundo está, ¿sí? El capítulo 19 emerge, ¿sí? Aquello lo que Dios ha prometido.
Hay una alabanza en el cielo por todo lo que Dios había prometido y había hecho, ¿sí? Hay una alabanza en el cielo y con esa alabanza trae consigo una invitación a las bodas del Cordero. Estos hombres, ¿sí? Estos de los cuales habla Hebreo, ¿sí? Llegan a recibir, podríamos decir, aquello que Dios los ha prometido. Por eso, cuando uno va a coser la carrera, o sea, tiene que entender usted, tiene que considerar el éxito de estos que está hablando. Considera el éxito. O sea, en el sentido, parece que su vida no trae éxito, porque uno lee, si uno lee más arriba, ¿no? Aún las mujeres, dice, sus esposas, sí, recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros, dice, experimentaron vituperios, azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, asesados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, dice, el mundo no era digno, dice, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, dice, aunque alcanzaron buen testimonio, dice, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero ahora es el tiempo de recibir lo prometido. Amén. Ahora es el tiempo. El capítulo 19 de Apocalipsis, ahora es el tiempo de lo prometido. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia? Primero, consideraremos el éxito de estos hombres. ¿Me entiendes? Quizá no vas a recibir lo que uno está esperando recibir aquí en la tierra. Quizá en la misericordia de Dios, en la soberanía de Dios, sí. ¿Me entiendes? Pero uno tiene que considerar que estos hombres, no solamente los grandes héroes de la fe, que se habla de este Abel, ¿no es cierto? ¿Sí? No simplemente de ellos, uno tiene que entender, tiene que considerar que ellos fueron hombres como nosotros. ¿Sí? Pero, ¿cuál era su fortaleza? Su fe. Amén. Esa esperanza, ¿me entiendes? Esa esperanza, era esa fe que tenían. Los tesalonicenses estaban pasando esas circunstancias, ¿te acuerdas? Estaban siendo perseguidos, pensaron que había llegado el día, ese gran día, ¿no? Por las persecuciones que ellos tuvieron. Entonces, debemos considerar siempre nosotros a estos hombres, cuando tú quieras coser una carrera, considera, ¿sí? Por eso dice, teniendo una gran nube de testigos, dice, ¿no es cierto? Esa nube de testigos, ¿sí? No es que nos ve desde el cielo y nos ve todo lo que hacemos, no es bíblico aquello, así que no tengas miedo que te están viendo, ¿no? A veces uno tiene miedo, le entra miedo, ¿no? Teniendo una nube de testigos, dice, me deben estar viendo las cosas feas que estoy haciendo. No es así, pero tenemos una nube en la palabra del Señor, dice, que han alcanzado estas promesas, han alcanzado aquello, ¿sí? A lo cual Pablo mismo decía en la carta a Timoteo, ¿no? Yo también he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, dice, he acabado la carrera. Lo que quiero que tú entiendas es que estás en una carrera, no estás en una caminata, no estás ni en una maratón. Amén. Estás, dice la palabra del Señor, en una carrera. Y esa carrera tú tienes que correrla, dice, despojándote de todo pecado y de todo peso, dice, ¿no es cierto? ¿El pecado qué hace? El pecado te hace caer. Es como cuando uno está cosiendo y tú pecas, te caes. ¿Y qué haces cuando te caes? Pierdes el tiempo, ¿no es cierto? Otra vez te levantas, estás cosiendo, pecas, te caes, ¿sí? ¿Qué haces? Pierdes el tiempo, ¿o no? Estás perdiendo tiempo. Cuando pecas, pierdes tiempo. Entonces la carrera, por eso dice, tienes que coserla dejando el pecado. Es una manera de coser y de todo peso, dice. O sea, el peso involucra muchas cosas que te detienen coser con ligereza la carrera. A veces un trabajo te hace detener la carrera. Te está quitando tiempo en las cosas del Señor. Te está quitando la visión que tú debes tener en relación al reino eterno. Es un peso. Quizás no sea pecado, pero es un peso que uno se asume a veces un peso, ¿sí? Que no es pecado, pero te está quitando realmente tu visión, ¿sí? Eterna. Por eso dice el Señor, primero, consideren a los que están cosiendo, ¿sí? Segundo, hay una urgencia de coser. Amén.
Amén. Nadie dice amén. Hay una urgencia. El Señor puede venir cualquier rato, dice, ¿no es cierto? Hay una urgencia de que en tu vida corras. El tiempo del hombre es bien corto en relación a la eternidad, es corto, parece largo, pero no es así. Puedes morir hoy, puedes morir mañana, o no. Y como dicen Hebreos mismos, 9:26, está determinado que el hombre muera una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio, ¿sí? Es el juicio. Hasta ahí llegaste, hasta ahí hiciste. Hasta ahí alcanzaste las cosas. Por eso uno tiene que entender la urgencia de correr. Y para correr, dice la palabra del Señor, Hebreos 12, ¿no es cierto? Usted tiene que dejar el pecado. Porque vas a caer, te va a quitar tiempo. Vas a caer, vas a caer. Y hay otros que realmente corren, pues, y la Biblia dice corre. Por eso Pablo dice en Hechos, no, yo corro mi carrera, dice. Corro, dice, con gozo, dice. ¿No es cierto? De todo peso, hay pesos, hijas, que uno a veces se pone en la espalda. Quizás no sea pecado, innecesario. Hay un peso que no te va a dejar correr. Hay un peso que a veces uno no tiene que saber discernir realmente. Esta semana estaba leyendo un poco las cartas a las iglesias, porque quiero preparar para el día sábado. Y veo una relación entre la iglesia de Éfeso y la iglesia de Tiatira. La iglesia de Éfeso, doctrinalmente, bien. ¿Sí? Doctrinalmente. Bien, ¿sí? Buen discernimiento, podríamos llamarlo así. Pero habían perdido, ¿qué cosa? Su primer amor. Tiatira, ¿sí? Amorosos. Yo conozco tus obras. Eres lleno de amor. Pero tu discernimiento, tu doctrina ha permitido que Jezabel entre a la iglesia. Y uno dice, ¿cuál prefiero ser? ¿Tener una buena doctrina, pero sin amor? ¿O tener mucho amor, ¿no? Hacer las cosas de Dios, pero sin discernimiento, sin tomar realmente las cosas del Señor? Esta semana yo quiero abrir un poquito mi corazón breve antes de entrar. Realmente mis pensamientos están siendo bien confrontados en relación al tiempo del trabajo que voy a ejercer al año. Realmente a veces uno no puede abrir su corazón, a veces a mi esposa decirle, es que mi mente está ahí, porque el temor de Dios está en mi corazón. ¿Qué tal si no hago la voluntad de Dios y estoy queriendo hacer mi voluntad? A un principio me llamaron y me invitaron para que yo pueda trabajar, pero era un trabajo no de profesor de física y química. Ya lo habían hecho antes, una invitación el año pasado, para que yo sea el capellán del colegio. Muy bien, lo tomé como algo así, ¿no? Tomar las riendas de todo lo que es lo espiritual en el colegio. Esta semana que pasó o que está pasando, me volvieron a llamar y me volvieron a decir que no solo quiere que sea el capellán, sino que quieren darme un contrato casi que genere los 10 años después, para que yo pueda asumir el liderazgo del director tipo académico, que yo pueda prepararme en este año, porque el director se va a retirar al año, pero yo pueda asumir todo lo que es la carga espiritual del colegio. ¿Qué significa eso? Ser parte del pastoral de toda esa iglesia, ¿sí? Quizá hasta dejar la iglesia porque involucra que yo tome los domingos también allá, los sábados también, o sea, prácticamente que asuma toda esa responsabilidad. Parece de Dios, y puede ser de Dios, pero imagínense el conflicto dentro de mí en pensamiento y decir, Señor, ¿qué hago? Bueno, mi esposa tiene un parecer, dice no, pero dentro de mi perspectiva digo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Será tu voluntad que yo asuma esa responsabilidad? Y por dentro de mi pensamiento digo, ¿qué quieren? ¿Que yo los cambie a todos ellos? Yo no lo puedo cambiar. Si a ustedes a veces no me cuesta difícil cambiar, mis pensamientos están así, o sea, la lucha en si es de Dios, si es la voluntad de Dios, qué voluntad debo tomar, mi voluntad. Pero algo he aprendido, dice, ¿no es cierto?
engañoso es el corazón del hombre, dice, y no puedo tomar una decisión. Pero déjenme pensar. Y estoy en cuesta arriba de dar una respuesta y no sé, y la verdad no sé, aunque ya me inclino más a no, pero a veces el temor, el discernimiento a veces no es tan claro en asuntos que tienes que tomar. Pero hay asuntos que uno en la vida debe tomar y es más fácil. A veces te preguntan, ¿puedo hacer esto? Dice, pero y es fácil ese discernimiento. No, ya saben, ¿para qué preguntan? Podríamos decir así. Y la verdad no sé, mis pensamientos están así. ¿Me entienden? Yo quiero que oren por mí y realmente no sé. Yo amo esta iglesia. Amo, realmente es mi vida esta iglesia. No espero multitudes que podría tenerlo. No espero ser un personaje que alguien pueda decir, wow, ¿dónde ha llegado? ¿No? Pues un lugar bastante, podríamos decir, eminente, podríamos decir así, pero no me importa eso, me importa realmente saber si es la voluntad del Señor o no es la voluntad del Señor. Ese es el problema. Para mí es bien difícil esta situación a la que se me ha presentado. Es bien difícil, pero yo sé que en el Señor, la soberanía del Señor va a estar ahí. Amén. Pero algo sí sé, que estoy bien seguro. Como siempre lo he dicho, yo voy a coser mi carrera. Amén. ¿Ok? Amén. Eso entienda usted. Yo coso mi carrera, usted tiene que pensar de la misma manera. Usted cosa su carrera. Amén. Considere el éxito de los otros. Cuando digo éxito, aunque la palabra me dice fueron asesados, fueron maltratados, fueron puestos en cárceles, pareciera que no hay éxito, ¿no es cierto? En eso, ellos tuvieron el verdadero éxito espiritual. Considero el éxito de estos. Considero que hay una urgencia de coser, ¿sí? Y no hay una urgencia de perder mi tiempo. De venir porque quiero venir y bueno, ¿de dónde más voy a ir y qué voy a hacer? No, hay una urgencia de coser espiritualmente. ¿Sí? Y para coser, despojarme de todo pecado, porque el pecado va a hacer que yo me tropiece, ¿sí? Y me quite el ritmo, ¿sí? Me quite tiempo, me quite muchas cosas, paz. ¿Usted cuando peca alguna vez se siente bien? ¿No ve? No, es horrible, miserable como dice Pablo, uno se siente. En lo más pequeño, ¿sí? En lo más pequeño, hay una urgencia de coser. Y esa urgencia de coser hace que yo obtenga, me pueda fijar en una meta, ¿o no? Usted cose porque ve una meta por delante, ¿no ve? ¿Y quién es la meta? Es Cristo, es el galardón. O sea, Él es la meta, Él es el premio, dice, ¿no es cierto? Él es el premio, llegar a Cristo, llegar a ser como Él. ¿Me entiendes? Ese es aquel. ¿Y cuál es el estímulo que debe tener uno que cose en la carrera? El estímulo que uno debe tener es el estímulo que nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿sí?, nos ha puesto por delante, porque es el ejemplo, ¿no es cierto? Si Cristo siendo Dios, dice, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿no? Se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Dice, si Él dejó ese trono celestial, ¿cuánto más nosotros? O sea, ese es el estímulo que uno debe tener para coser esa gran carrera. Estos hombres de Hebreos, ¿sí? Estos hombres de Hebreos cosieron así. Cosieron hacia el cielo así. ¿Sí? Cosieron. Ellos vieron la meta, el premio, el galardón. ¿Sí? Se despojaron de todo pecado. Se despojaron. Ellos pensaron más en las cosas eternas. ¿Cuál era el estímulo? Su maestro. Ese era. Su maestro de maestros. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, no quiero dejar leer este versículo porque pareciera que lo hemos dejado, ¿sí? Lo hemos archivado ahí, la carta a los tesalonicenses. Y hoy ya estamos entrando a ese, podríamos decir, a ese tercer punto, ¿sí? Terminando las características de ese día, cuya señal final es la misma venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Esa es la señal. Esa es la señal visible de que el Señor viene aquí a la tierra, ¿sí?, por segunda
vez, por segunda vez. Hemos visto las características de ese día y ahora vemos, ¿qué cosa? El final de ese día, o sea, ¿qué involucra ese día? La gran tribulación ya ha pasado, ¿sí? Los sellos, las trompetas, las copas, ¿sí? Todo ya pasó, todo pasó. Segunda Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 3, ahí estamos, ¿no es cierto? En realidad ahí estamos. Dice así, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ya hemos entendido la certeza de ese día, ¿no es cierto? El Señor va a venir. Punto, amén. Amén, amén. Créalo que va a venir. El Señor viene, dice. ¿Sí? Maranata, el Señor viene, va a venir, certeza, seguridad. Él mismo lo dijo. Él mismo dijo, voy a venir. ¿Sí? Jesús viene, dice. 1840-45 referencias de que el Señor viene por segunda vez. De hecho, celebramos nosotros en la cena del Señor, ¿sí? La Navidad y la segunda venida, ¿no? La primera y la segunda venida juntos, podríamos decirlo así. ¿Sí? Porque vosotros sabéis perfectamente, dice, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Usted sabe, ¿sí? Él va a venir. Nadie sabe, solo el Señor sabe. Y cuando digan paz y seguridad, ¿te acuerdas? El anticristo haciendo pacto con el pueblo de todo, paz, un hombre que realmente está prometiendo seguridad y paz, dice, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué cosa? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Destrucción repentina, ese es el final del día. Ahora vámonos a no quiero que se olviden, estamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del 1 al 3, ¿sí? En esta carta de la Primera de Tesalonicenses, en este capítulo 5, estamos hablando acerca del día del Señor, ¿sí? Quizá terminamos ya el día del Señor, y después del versículo 3 hasta el versículo 24, podríamos decirlo así, o más adelante, vamos a hablar acerca de la vida santa. Son dos temas que involucra este capítulo. El día del Señor, del cual estamos hablando, y después hablamos de la vida santa, ¿sí? Relacionados, el día del Señor y la vida santa. Vámonos a Apocalipsis 19, donde habíamos quedado la anterior semana. Apocalipsis 19. Dice así, versículos, usted verá, el versículo 11, vamos a leer solo este versículo 11, ¿sí? Ahí ya está, es la última señal, podríamos decir así, ¿sí? Obviamente después hay la señal de las parábolas, según lo que hemos hablado alguna vez, pero es la última señal, ¿sí? El Señor realmente viene. Versículo 11 del capítulo 19. Leemos por favor en su Biblia, dice así, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Ahí está el final, podríamos decir así, y el comienzo. Final, podríamos decir, de ese gran tiempo de angustia, de tribulación, ¿no es cierto? Pero ahí empieza el nuevo tiempo, podríamos decir así. Un nuevo tiempo aquí en la tierra. ¿Ya? El Señor se está manifestando ahí en el cielo. ¿Sí? Lo que el Señor había dicho en Mateo 24, ¿sí? Se está manifestando en este tiempo. Pero antes de entrar a este versículo 11, del versículo 1 al versículo 10, ¿sí? Podríamos decir, hay un puente, ¿sí? Entre lo que es la gran tribulación, ¿sí? Y el milenio. Hoy, la siguiente semana, creo, ¿sí? Vamos a verlo allá, podríamos decir, tres facetas de nuestro Señor Jesucristo. Primero vemos hoy como vencedor, ¿sí? Cuando hablemos del milenio, vamos a verlo a Él como el Rey, ¿sí? Porque Él va a reinar aquí en la tierra, ¿sí? El capítulo 21 de Apocalipsis
lo vamos a ver a Él como juez, porque ahí vamos a ver el gran juicio del trono blanco, ¿sí? Pero este capítulo 19 lo vamos a ver como el vencedor, ¿sí? Como ese Jehová de los ejércitos, como dice, ¿sí? Ahí vamos a ver el vencedor. Pero antes de entrar al versículo 11, el 1 al 10 nos muestra dos cosas, ¿sí? Dos pensamientos, si quieres decir, o dos cosas que vamos a ver, el versículo 1 al versículo 10, que no podemos dejarlo pasar así muy ligeramente. No, he dicho, no quiero ser muy panorámico, tampoco quiero ser muy exhaustivo, ¿sí? Pero en el versículo del 1 al 10, ¿sí? ¿Leemos? ¿Qué tal si leemos? Dice, después de esto, acuérdate, el capítulo 17 y capítulo 18, ¿ha caído quién? Babilonia. 17, la Babilonia mística, religiosa. Capítulo 19, Babilonia política económica. Cayó, no hay más, ¿sí? No hay, todo cayó. Final de lo que es la gran tribulación, ¿ok? Ya pasó los 7 sellos, 7 trompetas, las 7 copas. Hay un puente que es el capítulo 19, podríamos decir, entre la tribulación y el milenio, ¿sí? Capítulo 20 de Apocalipsis. El capítulo 19, versículo 1 al 10, dice así: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque tus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado ¿a quién? A la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 24 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaban sentados en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque al Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Y ahí viene la invitación: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Dos cosas vemos hasta estos versículos, del 1 al 10. Primer pensamiento, primera cosa que uno ve en Apocalipsis capítulo 19, del 1 al 10. Primero vemos del versículo 1 al 8, ¿sí? Vemos una celebración en el cielo, ¿sí? En contraste a lo que está pasando en la tierra, ¿sí? Hay una celebración en el cielo. Versículos del 9 al 10, ¿sí? Hay una ceremonia en el cielo. Hay una ceremonia en el cielo. ¿Por qué una ceremonia? Porque es previo a que el Señor venga por segunda vez aquí en la tierra. Porque el Señor va a traer ¿a quién? A su esposa. Amén. Y antes que traiga a su esposa, tiene que haber una boda allá en el cielo. Tiene que haber la ceremonia nupcial allá en el cielo, previo a que el Señor venga con su esposa y reinar aquí en la tierra por 1000 años, ¿sí? Y después por toda la eternidad, obviamente. Amén.
Entonces, vámonos al primer punto, lo vamos a desarrollar un poquito esto para que usted entienda este capítulo 19, porque cuando uno lo lee parece que hay como que solamente hay una adoración en el cielo, ¿no es cierto? Entonces, la celebración en el cielo, ¿qué nos muestra? Hay una palabra que siempre estamos usando nosotros, que es aleluya. Y tú vas a ver aquí 4 aleluyas, ¿sí? 4 aleluyas. ¿Qué significa aleluya? A ver, ¿alguna vez alguien me diga? Alabado sea el Señor, ¿no es cierto? Alaben a Jehová, ¿sí? Alaben al Señor. Aleluya significa eso. De hecho, es una palabra universal. Cuando usted vaya, si usted va en algún momento, usted puede ir a Marruecos o puede ir donde sea, por decir, y quiere saber a alguien que sea cristiano, solo diga aleluya y el otro le va a responder amén. Y se van a dar cuenta que son cristianos, ¿sí? Usted diga aleluya y el otro va a decir, si es cristiano, amén, ¿no? Amén, es una palabra universal, ¿sí? Por eso, alaben a Jehová o alaben al Señor. Y aquí vemos en este capítulo 19 4 aleluyas, ¿sí? Y una de las primeras es una aleluya por la salvación de Dios. ¿Usted alaba al Señor? Amén. Por su salvación? Amén. Amén. O sea, nos dice, gócense, alégrense. Hay una celebración en el cielo, ¿sí? De todos los santos. Hay una celebración en el cielo. Ya llegó el final, ¿sí? Ya está llegando el final, podríamos decir así. Y en el cielo hay una gran celebración y ellos dicen, alaben al Señor, aleluya. Primero, ¿por qué? Por la salvación. Versículo 1 dice, después de esto oí una gran voz, dice, oí una gran voz, ¿de qué? De gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Dios ha provisto la redención. Dios ha provisto la salvación. Un día realmente, quizá aquí en la tierra usted todavía no se goza por ser salvo, ¿sí? Un día, los creyentes realmente vamos a decir, pero no como lo decimos ahora, aleluya, ¿no? Lo vamos a sentir ahí, desde lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Decir realmente alaben al Señor, ¿sí? Alabado sea el Señor por su salvación, ¿sí? Por su salvación. Usted tiene que aprender a decir eso. Amén. En el día, Señor, gracias porque me has salvado, me has redimido, ¿sí? Y solo puedes decir aleluya, Señor, por tu salvación. Una segunda aleluya que vemos en este capítulo es la aleluya por la severidad de Dios. Es decir, alaben a Jehová o alaben al Señor. Y uno dice, ¿por qué? Por la severidad de Dios, ¿sí? Dios es un Dios justo, ¿sí? No va a dejar pasar por alto cualquier cosa que le hagan, no va a dejar. Porque sus juicios, ¿qué dice? Son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, ¿quién es esa multitud? ¿No ve? Hay un gozo en el cielo. ¿Qué dijeron? Aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Hemos hablado la anterior semana de la destrucción de Babilonia. Hemos hablado de cómo tú tienes que cuidarte, tienes que salir de Babilonia, ¿sí? Tienes que salir para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas la retribución de sus plagas. Por eso dice el Señor, salid, pueblo mío, ¿de dónde? De Babilonia. Ese sistema Dios lo va a destruir. Este sistema que vemos, ¿sí? Este sistema humanista que se ve, Dios lo va a destruir. Hemos visto que en su palabra. Y por ello podemos decir, aleluya, por la severidad de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Otro tercer aleluya, vemos
Aleluya, por la soberanía de Dios. Por la soberanía y la grandeza de Dios. Versículo 4. Fíjate lo que dice. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado ¿en dónde? ¿En dónde dice la palabra? En el trono. ¿Sí? ¿Quiénes se sientan en el trono? Los soberanos. Dice, y decían, ¿qué cosa decían? No solo decían aleluya, sino decían amén. O sea, amén es una ratificación celestial. O sea, así sea, podríamos decir así. No es una palabra para ratificar, para decir, tú eres Dios soberano. ¿Sí? Tú eres grande, Señor. La grandeza de Dios está siendo expresada a través de esta tercera aleluya. Amén. Sí, aleluya. Y hay una cuarta aleluya, versículos 5 y 6, y esta aleluya es por la supremacía de Dios. ¿Sí? Este coro. Versículos 5 y 6, leemos. Dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como un estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Todopoderoso reina. Él es el Dios supremo. ¿Sí? Él es el Dios supremo. Entonces tú ves estos 4 aleluyas, ¿sí? En la palabra en este capítulo 19, y el versículo 7 al versículo 9 de este momento de regocijo en el cielo, podríamos decir así, de gozo en el cielo, de celebración en el cielo, nace una invitación. ¿Sí? Nace una invitación. Versículo 7, están naciendo de este gozo, ¿sí? Están naciendo como parte de la celebración, se extiende una invitación. ¿Y cuál es la invitación? Leemos el versículo 7 al 9. Y dice, gocémonos, dice, ¿no es cierto? Y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado, ¿qué cosa? Las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. Tú sabes que en la Biblia hay muchas relaciones, podríamos decir, que expresan, ¿no? Entre esa relación entre el Señor y su iglesia, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, el pastor y sus ovejas, ¿no? La vid y los pámpanos, capítulo 15 de Juan, la piedra angular y las piedras, Efesios 2, el sumo sacerdote y el reino de sacerdotes también expresa una relación entre Cristo y la iglesia, la cabeza y el cuerpo, tú te acuerdas en Corintios, también expresa esa relación, el último Adán y la nueva creación, ¿no es cierto?, en Romanos 5, y en este capítulo 19 es la parte donde expresa esta relación entre Cristo y su iglesia, como la iglesia siendo esa esposa que ha sido, recuerda esta palabra, preparada, ¿sí? Es una relación, ¿sí? Es una palabra que, esta palabra dice preparada. Ahora, cuando Juan está viendo esta escena, él sabe el trasfondo de esa boda. Ya había mencionado el anterior domingo, no me acuerdo qué domingos, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo de esta boda judía? Porque aquí hace una invitación, porque ha llegado, ¿qué dice? ¿Ha llegado qué? ¿Qué ha llegado? Las bodas del Cordero. Y aún este término de Cordero, hay más de 700 títulos, dice que tiene Jesús en toda la palabra, pero él escoge este título, ¿sí? El Cordero, ¿sí? El Cordero. Ha llegado. Ahora sí, uno quiere estar en esa boda. Y es la iglesia la que va a estar. ¿Ok? Es la iglesia. ¿Sí? Es la iglesia. La iglesia.
No estoy hablando de los santos del Antiguo Testamento, no estoy hablando de los que han salido de la gran tribulación, no, estoy hablando de la iglesia que se ha preparado, ¿sí? No estoy hablando de los invitados. Ya en una boda no solo está el esposo y la esposa, ¿no es cierto? No, están los amigos del esposo. ¿Quieres ver un trasfondo cómo es la fiesta judía? Juan capítulo 2, ¿no es cierto? Las bodas de Canaán, ¿no es cierto? ¿Quieres ver cómo se prepara una esposa? Puedes ir a Génesis 24, ¿te acuerdas cuando Abraham busca esposa para su hijo Isaac? Y te acuerdas de esa mujer, Rebeca, ¿no? Rebeca, y si tú lees el capítulo 24, tú realmente vas a ver características, virtudes de cómo una mujer, o sea, en ese tiempo se prepara, en otras palabras, cómo es que la iglesia debe prepararse, cómo es esa mujer representada en Rebeca, ¿no es cierto? Una mujer trabajadora, pues no era una ella de esas, ¿no es cierto? Que cuando viene Eleazar le dice, toma agüita, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? ¿Cuántos camellos se llevó? 10 camellos. ¿Qué hizo Rebeca? Agarró agua, le dio de beber a Eleazar, toma, no solo toma, quédate, yo voy a también dar agua a tus 10 camellos. Imagínate, para 10 camellos, ¿cuánto ha trabajado esta mujer? ¿No? O sea, para dar, y el camello toma harta agua, o sea, ¿no? Era una mujer virgen, dice, hablando de una santidad, hablando aún en ese tiempo de ese pacto que tenía que haber. Era una mujer hermosa, y sabes que ni siquiera había visto a Isaac, ¿no es cierto? Pero al final todo, ¿no? Todo el Señor como virtudes de esta mujer, tú puedes hallar esta virtud: trabajadora, diligenciosa, ¿no? O sea, una mujer virtuosa, podríamos decir así en otras palabras. Pero al final incluso le dicen, ¿no? Sus hermanos le dicen, y su madre le dice, ¿quieres ir? Todavía le pregunta, ¿quieres ir, Rebeca? Sí, quiero ir, ¿sí? Dejando a su madre, a su padre, a sus hermanos, o sea, dejo todo porque quiero ir ante mi esposo. No hay nadie, no, mi mamita dice, mi papá, no, ¿quién le va a cuidar? No, ya son viejitos. No, quieres irle. Lee el capítulo 24 de Génesis, vas a encontrar hermosas características de esta mujer. Sí, no era cualquier mujer, porque tenía un mensaje, ve, sí, busca una mujer de mi parentela, de la parentela, del linaje que Dios ha establecido, no cualquiera. No hay yugo desigual. Ok, bueno, uno ve, el trasfondo, es necesario volver a repetir este trasfondo de una boda judía. ¿Te acuerdas? Ya sé que ya te lo he dicho, pero una de las cosas, estos pasos principales de una boda, son 3 eran los principales, 3 pasos principales de una boda judía. ¿Por qué debemos entender esto? Porque nos muestra en qué lugar estamos. ¿Ok? Nos muestra en qué posición ahorita estamos. Primer paso que había en una boda judía era el matrimonio legal, ¿sí? Llamado el matrimonio legal. Esto era realizada por los padres del novio, podríamos decir así, y la novia cuando estos se pactaban, ¿no es cierto? A través de un pago de un dote, ¿sí? La pareja quedaba, en otras palabras, quedaba casada, podríamos decir así, en un sentido legal. A veces ni siquiera se conocían. El esposo con la que iba a ser la esposa, simplemente el padre decía, aquí está, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto me vas a dar? Por ahí le dejas, ¿no? Ahí, según Deuteronomio, ¿no? Aquí un dote, ¿no? ¿Sí? Un compromiso, es un compromiso legal, punto. Nosotros, ¿sí? Los que hemos recibido al Señor, realmente, ¿sí? Ya somos, podríamos decir así, hemos pasado este primer punto legal. ¿Ok? Formamos parte ya. ¿Qué estamos esperando? El segundo punto de una boda judía era que el novio prepare una casa. ¿Dónde iba a llevar a quién? A su esposa. ¿Cómo tenía que hacer? El novio tenía que venir con sus amigos, ¿sí? Tenía que venir con sus amigos a tomar a quién? A su esposa, que ya era legalmente su esposa. Aunque todavía no había el acto matrimonial, pero ya era considerada su esposa, ¿no es cierto? En este momento nosotros estamos esperando que el novio, ¿no es cierto?, voy a preparar lugar
para ustedes, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿no es cierto? El Señor va a venir con sus amigos, ya podríamos decir así, ¿no es cierto? Va a venir y en el momento del rapto nos lleva a su casa. Amén. Mientras tanto, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos preparando. ¿Sí? Estamos preparando. ¿Ya? En Cantar de los Cantares, en el capítulo, no me acuerdo si es el 2 o el 4, ¿sí? Ahí tú ves cómo puedes tú prepararte. Capítulo 4, ¿sí? A ver, vamos a Cantar de los Cantares, capítulo 4, me acuerdo haber enseñado eso, ¿sí? Y ahí en el capítulo 4 nos muestra aspectos de una belleza femenina, ¿no es cierto? Sí, o sea, y eso te puede ayudar como mujercita, ¿sí? Así como iglesia, podríamos decir así. Y el capítulo, obviamente, ¿no? Cantar de los Cantares es esa carta de amor, podríamos decir así, de ese amor renovado. En Cantar de los Cantares, capítulo 4, dice así, aquí dice, tú eres, leemos por favor, es bueno, ¿sí? Tú eres hermosa, amiga mía, he aquí tú eres hermosa. Y fíjate los aspectos de esa belleza, como iglesia y como esa novia que está siendo preparada, ¿sí? Y habla del un primer aspecto, aquí podríamos hablar de la fidelidad. Tus ojos, dice, entre tus guedejas como de paloma, ¿sí? Paloma, habla de la fidelidad que tiene que desarrollar, ese aspecto de la fidelidad, ¿sí? Después viene la sumisión, ¿te acuerdas? El cabello significa sumisión, dice, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad, dice. Fidelidad, sumisión, ¿sí? ¿Y por qué no una tercera cualidad o aspecto? Alimentarse del Señor. Versículo 2 dice así, tus dientes, dientes, masticar, ¿no es cierto? Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero de todas las crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Después puedes poner un aspecto, una limpia conversación. ¿Ok? Tus labios, dice, como hilos de grana y tu habla ¿cómo? Hermosas. Tus mejillas, en otra traducción es sienes, o sea, podríamos decir así, sienes, ¿no? Es un aspecto, pensamiento. Tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. ¿Te acuerdas de este libro muy bueno de Brian Bailey? No sé si es Brian Bailey o otro autor, ¿no? Otro autor, ¿sí? Pero desarrolla este pasaje, y me acuerdo de este pasaje. Aspectos de una mujer femenina, ¿sí? Fidelidad, sumisión, alimentarse la palabra del Señor, tener una conversación. Lo que menos me ha gustado es ver una mujer mal hablada, de verdad. Ni antes que sea cristiana, ni después que sea cristiano. Lo que menos me gusta de una mujer es una mujer grosera, mal hablada, ¿sí? Menos una cristiana, ¿no? ¿Sí? Debe tener una conversación, pero pues limpia, ¿ok? Mira su fortaleza, versículo 4, el cuello es fortaleza, ¿no es cierto? El cuello es fortaleza, dice, tu cuello como la torre de David edificada para armería, 1000 escudos están colgados en ellas, todos escudos de valientes. Y una séptima, ¿no? ¿De acuerdo? La fe y el amor, ¿sí? Representada con los dos pechos, dice, tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios. Fe y amor. Amén. Volvemos a nuestra Apocalipsis, ¿sí? Hemos hablado de los 4 aleluyas que hay, ¿no es cierto? Aleluya por
la salvación, aleluya, por la severidad de Dios, aleluya, por la soberanía de Dios, aleluya, por la supremacía de Dios. Y como parte de esta celebración, hemos dicho, emerge, ¿qué cosa? Una invitación a las bodas del Cordero. Esta boda es representada en ese aspecto judío. ¿Te acuerdas? Que estas cartas tenían que ser leídas en las 7 iglesias que estaban en ese tiempo. Muchos de ellos judíos, trasfondo judíos, aunque había romanos también, ¿no es cierto? Pero sin embargo, ellos entendían que esa boda judía, ¿sí?, tenía 3 aspectos principales. Primero era un matrimonio legal, ¿sí?, el padre, ¿sí?, con sus padres de la novia, ¿sí?, ya celebraban, podríamos decir, esa boda legal. No hay más. Obviamente, acuérdate lo que te dije alguna vez, el centro del matrimonio judío era el novio, no como ahora es la novia, ¿sí? Ahora la novia, si viene, no viene, ¿no? Ahora la novia es, o sea, ahora se han volcado, ¿no? En ese tiempo era el novio el centro, o sea, la figura principal era el novio. Muy bien, después de esto venía cuando, o sea, el segundo punto es cuando después del acto legal, el novio, ¿sí?, iba con sus compañeros a la casa de la novia y reclamaba a la novia y la llevaba a su propia casa, ¿sí? Le llevaba, que había preparado. La esposa, ahora, entonces, somos nosotros, ¿sí? Estamos en espera de que el Señor venga. ¿Sí? ¿Te acuerdas? En un abrir y un cesar de ojos, ¿sí? Allá en el cielo, ¿no? Sí. Nos va a tomar. Luego de que nos toma, podríamos decir así, ¿dónde nos va a llevar? A su casa, ¿no es cierto? En el trasfondo judío, ¿sí?, era un desfile nupcial. ¿Te acuerdas? El novio viene con sus amigos, ¿sí?, a llevarle a la novia. Hay un desfile nupcial al que le seguía la fiesta nupcial, pues, ¿sí? Nupcial, que a menudo duraba muchos días, de acuerdo a la posición del judío. No todos los judíos tampoco eran ricos, ¿sí? Podía durar días, meses, ¿sí? Ahora, en nuestra situación, o sea, el Señor nos lleva, ¡pum!, ¿no? Nos lleva hacia allá en la eternidad, ¿sí? Lo primero que va a haber es el gran juicio del tribunal de Cristo, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Vámonos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Entonces, ahí está la boda. El Señor nos lleva y hay 2 eventos, podríamos decir así. La cena, o sea, la boda sagrada y la cena de bodas. La boda sagrada, ¿dónde se va a realizar? En el cielo. ¿No es cierto? Porque tiene que venir con su esposa, ¿sí? La boda sagrada, ¿ok? La cena de bodas, aquí en la tierra. Muchos estudiosos dicen es aquí en la tierra, en el milenio, ¿sí? Esa gran boda, o sea, esa cena que va a durar por años. La celebración de esa boda que tuvo lugar en el cielo. ¿Por qué se dice esto? Versículo 8. Dice, vamos a leer el 7 para no salirnos del este. Gocémonos, dice, y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado, ¿qué cosa han llegado? Las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Usted sabe que en el gran tribunal de Cristo todos daremos cuenta de nuestra labor, ¿sí o no? Amén. Todos. Y aún en Corintios dice, todo lo que hacemos para el Señor va a ser probado. Versículo 8 dice, y ella, ¿quién es ella? La esposa, ¿sí? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es, ¿qué cosa? Las acciones justas de los santos, ¿sí? Las acciones, o sea, a veces dicen, no, ay, pero la salvación por obras, las obras, ¿sí? Todo lo que hacemos para el Señor, ¿sí? Todo lo que hacemos para el Señor
Es ese tiempo de preparación de la esposa. Volvemos a repetir, el Señor no se va a casar con una mujer floja. O tú te casas, bueno, ay no, o sea, pero no, en el juicio, en el sano juicio, sí, un varón no es con una mujer floja, ella que esté durmiendo todo el día, ¿no es cierto o no? Que sea una mal hablada, como hemos leído algunos aspectos de la mujer, ¿no? Que no sea fuerte, qué sé yo, que sea una mujer viciosa, no. O sea, es lo mismo, en el ámbito natural, el Señor se va a casar con alguien que le ame realmente, que le sirva, que le atienda, o sea, que realmente que esté enamorada de Él. Amén. ¿No es cierto o no es cierto? Amén. En lo natural se puede ver eso, de la misma manera, ¿sí? Todas las obras, las cosas que hacemos, ¿sí? Es el tiempo también de preparación de la esposa, ¿sí? Y en ese tribunal de Cristo, ¿sí? Ahí es donde primero viene el tribunal de Cristo y escoge a su esposa que se ha preparado, ¿sí? ¿Y qué se realiza? Se realiza pues el matrimonio. Versículo 9, fíjate lo que dice. Y el ángel me dijo, escribe, dice, bienaventurados, ¿estás conmigo? Los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Muy bien. Lo que quiero que entiendan es que el matrimonio sucede antes de la segunda venida. ¿Sí? Antes. O sea, antes que el Señor venga, el matrimonio tiene que suceder allá. ¿Ok? ¿Sí? El matrimonio, podríamos decir, previo a ese tiempo del tribunal de Cristo. Después viene el matrimonio, ahí arriba. Después va a tener lugar, ¿qué cosa? La boda. ¿Ok? Va a tener lugar la boda. Después de la boda va a tener lugar recién, ¿qué cosa? La segunda venida de Cristo. Va a venir con su esposa, podríamos decir así. Va a venir con su esposa. Ahora, una pregunta que alguna vez alguien hace. ¿Y quiénes van a estar en esta boda? Bueno, se supone que está el novio y la novia, ¿no es cierto? Que son los más importantes de estos, ¿quién? El esposo. Vuelvo a repetir. ¿Sí? Está la iglesia, o sea, la esposa, ¿sí? Y va a estar los amigos del novio, los convidados, o sea, la Israel redimida, podríamos decir así. Va a estar los que han salido de la gran tribulación. Acuérdate que la iglesia no hay más, ¿hasta cuándo? Hasta que venga el rapto, ¿no es cierto? Después viene la tribulación, la gran tribulación. De la tribulación salen, ¿no es cierto? Algunos que son llamados también, ¿no es cierto? Mártires, salen aquellos que han hecho caso al evangelio de los 2 testigos, de los 144,000, del ángel que vuela, ¿no es cierto? Sí, ellos vienen a ser los convidados a las bodas del Cordero. Ese es el privilegio que tiene la iglesia. Amén, gracias, Señor. Ese es el privilegio que tiene la iglesia. Uno podría decir, yo hubiera querido nacer en los tiempos de Daniel. El privilegio más grande, ¿sí?, es la iglesia. ¿Sí? La iglesia es la novia, la iglesia es la esposa. Ahí está. Ahora, otro segundo punto podríamos decir que sucede. Primero hemos visto las bodas, ¿sí? Después de las bodas, ¿qué hay en lo natural? Nosotros hacemos casi lo mismo. Váyanse ya, que les vaya bien a todos los que han venido, dejen sus regalitos. No. De hecho, tiene que haber una cena. ¿Sí? Una celebración, podríamos decir así, después de haber sido consumado, ¿qué? La boda, ¿sí? Y la cena de bodas. Y aquí habla, y el ángel me dijo, versículos 9 y 10, bienaventurados los que son llamados ¿a qué? A la cena de las bodas del Cordero. Acuérdate, en este tiempo del capítulo 19 hay 2 cenas, la cena de Dios, que está en el versículo 17, fíjate, y la cena
de bodas, o sea, la cena de bodas del Cordero. En el capítulo 17, si tú lees, hay una cena de Dios. Si tú no eres parte de esta cena de las bodas del Cordero, o sea, vas a ser parte, o sea, de esta boda, de esta cena de Dios. Pero en esta cena de Dios son los buitres que vienen a alimentarse, y la comida, ¿sabes quién es? Es la persona, los que no son, exacto, los que no forman parte de la esposa. ¿Sí? ¿Te acuerdas? El Señor va a venir y va a destruir a todos. ¿Sí? Van a morir, en otras palabras. Y los cuerpos van a ser devorados en esta cena de Dios por los buitres, ¿no? Por las aves de rapiña. Hay muchas preguntas más que uno puede hacer. ¿Y qué de las armas, los armamentos, las bombas atómicas, todo eso? 7 años se va a tardar, según Ezequiel, en recoger todas las armas que hay y volverlos en instrumentos de labranza. No, Ezequiel, bueno, es otra. Entonces, el versículo 17, para que me digas dónde está eso, dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis, ¿qué cosa? ¿Carnes de qué? De reyes y de capitanes y carnes de fuertes, esos que van a ir contra el Señor, ¿no? Carnes de caballos, de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Hay una cena ahí, ¿no? Pero hay otra cena, ¿sí? En contrariedad, es la cena de bodas. Entonces, mientras la boda tiene lugar en el cielo, la cena tiene lugar en la tierra. ¿Sí? Tiene lugar en la tierra. Entonces, inmediatamente el Señor se case con su iglesia, viene aquí a la tierra. A eso se le llama la segunda venida del Señor. Amén. Amén. ¿Quieres saber algo más cómo va a ser una boda, cómo es el festejo? El Salmo 45, ¿sí? Es un cántico a las bodas del rey. Puedes leerlo, eso en tu casa. Muy bien. Ahora sí, versículo 11. El punto, podríamos decir, final de este día. No final, sino la esencia del día del Señor, ¿sí? Lo que el Señor había prometido, ¿sí? El Señor dijo que Él iba a volver, podríamos decir así. En este capítulo 19, del versículo 11 al 21, en tu Biblia, a ver, fíjate, en tu hombre, al 21, ¿sí? Para no hacerlo muy largo, ya entramos a la descripción del vencedor. Vuelvo a repetir, ¿sí? Del vencedor. En el capítulo 20 vamos a hablar del Señor como el Rey, que viene aquí a reinar. Y en el capítulo 20, igual, el capítulo 20, al final, vemos al Señor como el juez, ¿no? Del 11 al 15, como el juez. Después del 21, si tenemos tiempo, podemos hablar algo sobre el cielo nuevo y tierra nueva, porque hay muchas preguntas, ¿cómo es que va a ser este cielo? ¿No va a ser este cielo? ¿Qué tamaño va a ser? ¿Circular? Y a veces uno tiene esas preguntas, ¿no? Que en la Biblia no te muestra, obviamente, no te va a mostrar, te va a mostrar la ciudad, la Nueva Jerusalén, cómo es, sus dimensiones, su forma, ¿sí? Pero a veces hay algunas cuestionantes que no lo están en la Biblia, y no vamos a entrar en suposiciones, ¿no? O sea, no vamos a entrar. Muy bien, en este capítulo 19, del 11 al 21, en esta segunda venida, que es la segunda venida, que es el evento más glorioso, ¿sí? Que todo ojo lo va a ver, dice, ¿no es cierto? Todo creyentes y no creyentes, todo ojo lo va a ver, dice, que es el clímax, podríamos decir, de todo lo que hemos estudiado en este momento. Vemos
el versículo 11 al 13, te voy a dar lo que se ve en esta parte del 11 al 21, vemos la venida de Cristo, ¿sí? Versículos 11 al 13. Como segundo punto o segundo pensamiento, podrías llamarlo así, vemos a él o los ejércitos de Cristo, ¿ok? Porque él no viene solito, ¿sí? A él o los ejércitos de Cristo. El capítulo, este es el versículo 14, ¿sí? El capítulo 19, versículos 15 al 16, vemos la autoridad de Cristo. Y por último punto, del versículo 17 al 21, la venganza de Cristo, ¿sí? La venganza de Cristo. Su venida no va a causar pues asombro, ay qué lindo, mira, no, va a causar espanto. Un día estaba leyendo lo que mi esposa me mostró en su libro de Spurgeon, ¿sí? Va a causar espanto, dice, ¿sí? Todas las gentes de las tierras se lamentarán, dice. Todas las gentes se lamentarán, dice. Muy bien. Entonces, el versículo 11 al 13, vemos la venida de Cristo, ¿sí? Aquí vemos su venida. Amén. Entonces, en el momento en que Jesucristo volverá, ¿sí? Aquí Juan ve el cielo abierto. En Apocalipsis 4.1, ve la primera vez que se menciona el cielo abierto es para que la iglesia entre al cielo. Si tú lees Apocalipsis 4.1, a ver, rapidito para que tú veas. 4.1 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, dice, y la primera voz oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, ¿no? En este versículo la puerta del cielo se abre para que la iglesia venga, ¿sí? Una vez que la iglesia entra, se cierra. En este versículo 19, versículo 11, ¿sí? De nuevo se ve esta expresión del cielo abierto. Ahora, ¿para qué? Para que vuelvan, o sea, para que del cielo salgan, podríamos decir así. ¿Me estás entendiendo? Amén. Muy bien. Entonces, el momento en que Jesucristo volverá, Juan ve la puerta abierta. Versículo 1 dice, después de esto oí, el 11, dice, entonces vi, ¿qué cosa? El cielo abierto. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Amén. Ahí vemos la revelación, ¿no es cierto? Primero es el rapto, después la revelación. La revelación, ¿qué es la revelación? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora, el Señor viene, dice, ¿no? Y consigo, este versículo del 11 al 13, tú vas a ver títulos, ¿sí? Que ya han sido nombrados en el libro de Apocalipsis, que nos muestran que es el Señor el que está viniendo. Porque otros enseñan, por ejemplo, que el Señor viene con el caballo blanco del primer sello, ¿te acuerdas? No es así. El Señor recién está viniendo en este capítulo 19. Por eso da estos títulos que tú vas a ver acá. Si tú lees hasta el versículo 13, tú vas a ver cómo estos títulos de fiel y verdadero, el verbo de Dios, el rey de reyes y señor de señores, representan a Jesucristo. Leemos, dice, entonces vi del cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos, ahí viene la descripción de nuestro Señor, sus ojos eran como llamas de fuegos, y había en su cabeza muchas diademas, o sea, realeza, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de
Dios. Versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Estos son la descripción, podríamos decir así, del ejército que viene con Cristo. ¿Ok? ¿Quién viene con Cristo? El ejército celestial. ¿Sí? Ahora, en Judas habla también este punto. Si uno va a Judas, o sea, en el primer libro de la Biblia, ¿cuál es? Génesis. Pero Judas hace referencia a este libro. Porque te acordarás que en Génesis vivía un hombre llamado Enoch. ¿No ve? Y si en Judas dice que era Enoch, el que dijo esto es porque lo dijo, pues, aunque no está escrito en el libro de Génesis. Versículo 14, por eso no hay capítulos, o sea, 14 y 15, dice, de estos también profetizó ¿quién? Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. En realidad, esta es la primera mención de la segunda venida del Señor. Está escrita en Judas, pero sacado de Génesis. ¿Me entendí esa parte? Porque en Génesis vivía Enoch, ¿sí? Aunque esta referencia no está escrito en Génesis, pero Judas lo dice, y si Judas lo dice es porque está, ¿sí? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Santas decenas de millares. Entonces, el Señor no viene solo. Ahora, si bien viene con un ejército celestial, ¿sí? En realidad el ejército no hace nada. Viene a observar, podríamos decir, sí. Porque solamente el Señor, con el resplandor de su gloria, los va a liquidar a todos. En otras palabras, a todos esos ejércitos que se han volcado contra Él. ¿Sí? O sea, definitivamente. Entonces, ahora, estos santos están vestidos también de cierta manera, ¿no es cierto? Cuando uno ve Apocalipsis 19, volvemos a Apocalipsis 19, ¿sí? ¿Quiénes vienen? Entonces vienen los santos del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Judíos, gentiles, pero que han creído en el Señor, ¿sí? Vienen la iglesia, ¿sí? Vienen los santos que han salido de la gran tribulación, todos esos vienen. ¿Por qué? Porque abajo tiene que haber una celebración, ¿sí? De las bodas nupcial, aquí en la tierra. ¿Ok? ¿Me están entendiendo? Es a veces muy complicado aquello, ¿no? Entonces están vestidos, ¿sí? De cierta manera. Y ahí vemos la autoridad de Cristo, versículos 15 y 16. Primero hemos visto la venida, ¿no es cierto? El Señor viene, ¿sí? Con Él, en segundo punto, hemos visto, Él viene con su ejércitos, ¿sí? Esto también puedes leerlo en segunda de Tesalonicenses, después vamos a entrar, 1 del 7 al 10. Muy bien. Versículos 15 al 16, leemos, ahí vemos la autoridad de Cristo, ¿sí? ¿No? Primero una descripción de Cristo, podríamos decir así. ¿Cómo va a gobernar el Señor? Dice, con vara de hierro, vamos a ver su gobernación aquí en la tierra, ya no va a venir como ese santí, ¿no? Esa oveja, ¿no? Manso cordero, ¿no? Él va a venir a regir, dice, como el Salmo 2 dice, va a regir con vara, ¿no? De hierro, con juicio, con justicia, justo, ¿sí? Dice, versículo 15, de su boca, dice, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá, dice, con vara de hierro, ¿sí? Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahí viene a juzgar. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Acuérdate, describe al Señor, fiel y verdadero, el Verbo de Dios,
Y aquí nos dice que Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Entonces, en este capítulo estamos viendo al vencedor, ¿no es cierto? ¿Quién es el vencedor? Nuestro Señor Jesucristo. Esta segunda venida, entonces, se está haciendo real, podríamos decir, de acuerdo a las predicciones que ha habido en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hemos dicho, la primera predicción de la segunda venida del Señor, lo hemos leído, Judas, capítulo 14, versículo 14 y 15. Al transcurso de toda la Biblia nos muestra, eso es para la iglesia el celular ahora, ¿sí? Vamos a algunos puntos, ¿sí?, del cumplimiento de esta profecía, del capítulo 19. Vamos a Daniel, rapidito, Daniel capítulo 7, algunos puntos, te voy a dar 7 de los 1845 referencias bíblicas que hay de su segunda venida. Ya hemos hablado de esto. No menos de 17 libros del Antiguo Testamento recargan su segunda venida, hemos dicho. 7 de cada 10 capítulos, podríamos decir así, de la Biblia hablan de su segunda venida. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 23 libros hablan de su segunda venida. Y es más, la primera carta a los tesalonicenses y la segunda carta a los tesalonicenses, en todos sus capítulos de estas dos cartas, hablan de la segunda venida de Cristo. Por eso es que estamos estudiando esta segunda venida de Cristo. Muy bien, Daniel capítulo 7, rapidito ahora sí, Daniel capítulo 7. Versículos 13 y 14. Dice así: miraba yo en la visión de la noche, y aquí dice, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. En Zacarías, más adelante, vámonos a Zacarías, habla de esa batalla épica al final, ¿sí? ¿Cuál es esa batalla? De Armagedón, que se llama, ¿no? En hebreo, monte Megiddo. En Zacarías capítulo 14, versículos 3 y 4, dice así: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, hacia un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, cuando venga el Señor, dice, el monte de los olivos se va a abrir prácticamente, ¿sí? Se va a abrir cuando venga el Señor. En Mateo 24, ¿te acuerdas el cumplimiento, lo que el Señor decía? Mateo 24, 27 al 31, dice: porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, y con poder y con gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hechos capítulo 1,
versículo 11. Hechos capítulo 1, versículo 11. Es un texto que conocemos. Hechos capítulo 1, versículo 11. Aquí está hablando a sus discípulos. ¿Qué dice? De los cuales también le dijeron, varones galileos. Está hablando de estos que ángeles, ¿no? Que les habla. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Segunda de Tesalonicenses, ya que estamos yendo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 10. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí, viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén. Es el cumplimiento, la segunda venida del Señor. Ahora, pero no dice segunda venida. Bueno, Hebreos 9:28. Terminamos con este versículo más que te voy a dar. De las 1845 referencias que hay en la Biblia. ¿Sí? Hebreos 9:28 dice así. Otros dicen 1840, otros dicen 1845, por eso 5 más, 5 menos. Ya. ¿Estamos? Hebreos 9:28. Esto quiero que lean. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Sí, por segunda vez. Entonces, hemos visto la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Volvamos a Apocalipsis. No quiero dejar pasar el último punto. ¿Ya? Hemos visto la venida de Cristo, los ejércitos de Cristo, la autoridad de Cristo. Y por último, vemos aquí la venganza de Cristo, que se manifiesta, podríamos decir así, en esa cena de Dios, o sea, las aves del cielo y los enemigos del cielo. ¿Te acuerdas de esos dos personajes? Vamos a ver. Apocalipsis 19. Te vas a dar cuenta de quién estamos hablando. 17 al 21. Y vi un ángel, dice, que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi, ¿a quién? A la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Estamos hablando de Armagedón. Y la bestia que fue apresada y con ella el falso profeta
que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Ya está. Imagínense la escena, ¿no? El Señor viene, ¿sí? No me imagino la espada esa que sale, la verdad, no me imagino. ¿Sí? Pero sé que con el resplandor de su gloria, como dice en algún versículo de la Biblia, los va a destruir a todos. Todos. Todos aquellos que están en contra del Señor van a morir y van a hacer la cena de la llamada aquí la gran cena de Dios, ¿sí? Que involucra todas las aves de rapiña, esas aves que comen, ¿no? Van a venir y van a hacer pues ahí el menú, podríamos decir así, de estas aves. La iglesia, ¿qué comprende? Que estemos en las bodas del Cordero, en la cena del Cordero, ¿sí? Entonces el Señor viene aquí en la tierra, ¿sí? Y la siguiente semana vamos a ya estudiarlo al Señor como Rey, porque el Señor viene aquí ahora a reinar por 1000 años. Nosotros creemos en el milenio, porque hay iglesias que no creen en el milenio, ¿ok? Ya, tal vez hablemos algunos puntos de ahí. Amén. No quiero entrar al capítulo 20, ¿sí? Pero ya hemos acabado más o menos 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 3, ¿sí? La certeza de ese día, las características de ese día y el final de ese día. Es la destrucción de todos los enemigos del Señor, ¿sí? Ahora, parte de ese día del Señor también se puede hablar, ¿sí? De lo que es el reino milenial, ¿sí? Se puede hablar de lo que es el gran juicio del trono blanco, tierras nuevas, cielos nuevos, y al final la última invitación que Dios hace, ¿sí? A los que están aquí. Es como un resumen, no es que otra vez invita el Señor a los que están ahí, no. Es como que hay un apéndice, un final, como en toda obra se da un final, como un resumen de todo, podríamos decir así, como un acápite, ¿sí? El capítulo 21, que hace una invitación a todos los que estamos ahorita en este tiempo, ¿sí? Para que no sean parte de todo lo que se ha descrito en el libro de Apocalipsis. Amén. Amén. Qué bueno, me he cansado esta mañana, ¿sí? Espero que hayan entendido. ¿Ok? Entonces, estemos preparados, dice el Señor, para la venida del Señor.